investigadores, SNI, también del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, del Programa de Estudios sobre Universidad, PESU, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Las líneas de investigación que cultiva la doctora son investigación educativa, experiencia académica y formación, análisis político de discurso y sujetos educativos, y saberes, educación y subjetividad. La dinámica de la conferencia es que la doctora va a exponer su presentación y al final, a través del chat, van a escribir sus preguntas o dudas para que la doctora nos vaya dando las respuestas. Y bueno, ya lo mencionó Adi, es un gusto que esté entre nosotros una doctora con brillante trayectoria para el cuerpo académico y para todos los docentes y alumnos que están presentes hoy. Les agradecemos mucho y bueno, continuamos con la presentación. Doctora, gracias por estar con nosotros y atender a la invitación. Le dejo el micrófono. Gracias, muy buen día a todos. Para mí es un gusto y agradezco muchísimo la invitación, poder compartir con ustedes el espacio. En esta ocasión, la dinámica, gracias por explicarla, básicamente se trata de procesos vinculados obviamente con el análisis cualitativo, como se advierte desde la convocatoria. En estos casos, al ser una actividad abierta, desconozco si tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura o gente que ya cuenta con alguna trayectoria en investigación. Entonces, voy a tratar de concentrarme en estos procesos que son los que están convocados y voy a hacerlo de manera muy rápida, muy panorámica, esperando no ser demasiado atropellada con la presentación. Y si hay alguna duda, les pediría que, bueno, la vayamos resolviendo en el transcurso de la discusión para ir y volver. Dependiendo, digamos, de su grado de interés y de sus temas, voy a focalizar la presentación en algunos aspectos. Primero decir que esto se vincula con investigación educativa en particular, es decir, cada disciplina tiene sus propias maneras de hacer sus análisis, de trabajar sus objetos, entonces pueden haber algunas discrepancias disciplinarias y me voy a enfocar hacia el campo de la investigación educativa, que es en donde venimos desarrollando diferentes tipos de actividades orientadas básicamente a la generación de conocimientos. Por ahí, si habláramos de una intervención, pues quizá habrían algunas diferencias también. Entonces, habiendo dicho esto, habrán cosas que sin duda se podrían modificar, cambiar, reconsiderar también. Estoy abierta a que algunas cuestiones que tuvieran que ser más pensadas o más reflexionadas de una manera más detenida, ¿no? Podría hacerse también, y sobre todo con base en la bibliografía. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la presentación. Es muy breve realmente. Son algunas láminas para que ustedes puedan observar algunas cuestiones. Y, a ver, déjenme eliminar el panel de exacto. Y ahí estamos. Presentar. Listo. Está el proceso. Muy bien. Bueno, quiero pensar que ahí sí tienen problemas de visibilidad. Me dicen, por favor, porque la presentación ocupa toda la pantalla y entonces ya no podría verles. Bueno, el análisis cualitativo y cuantitativo. Para llegar a este momento, es importante decirles que supongo, y puedo estar muy exagerada en mis suposiciones, pero quienes ya me conocen saben que así soy y quienes no me conocen disculpen el arrebato, pero para llegar a este momento de la codificación y la categorización, supongo que ya hicimos todo un proceso previo que tiene que ver con el diseño de la investigación, con la formulación del planteamiento y que ya pasamos por toda la etapa de trabajo de campo. Eso para mí es muy importante dejarlo aclarado. Si bien quienes estén haciendo alguna investigación o que todavía la vayan a desarrollar, podrían tener o estar en alguna etapa previa, pues convendría tomar entonces algunos recaudos de qué voy a necesitar en el futuro
para poder hacer mi análisis y que quizá no lo he considerado o no lo consideré en mi diseño metodológico, en mi planteamiento de la investigación, pero va a ser muy, muy importante porque voy a volver a algunos puntos previos que tienen que ver con la información obtenida durante el trabajo de campo o trabajo documental, y voy a volver al planteamiento porque se necesita ya en este momento de codificación y categorización, se necesita que haya un proceso de cierre. Bueno, antes de continuar, quisiera también desearles que todos estén bien después del susto que nos llevamos en el sur del país, sobre todo, y bueno, si hay alguna cuestión de emergencia, por acá nos comunicamos. Bien, quiero partir de algunos antecedentes. Estos antecedentes son vivenciales, no puedo generalizar, tiene que ver más con mi propia experiencia en la investigación y en la docencia de la investigación, que ya adelantaba Adi, es bastante problemática en los trabajos que se hacen en investigación educativa. Digamos, formar al investigador implica no solamente una serie de conocimientos, sino también compartir experiencias de diversa índole. Por lo tanto, sí, en este proceso yo he identificado algunas cosas que, independientemente del grado, se siguen manifestando. ¿Cuáles son algunas de estas? Confusión cuando se refiere al análisis o a la codificación o a la categorización y a la interpretación. Es normal, es perfectamente normal confundirse. Si a veces no tenemos claros los términos, se puede deber a veces a los usos y costumbres o a que no hemos accedido a material bibliográfico especializado, pero eso se resuelve. Si nosotros llegamos con cierta... puede ser falta de información, puede ser también falta de experiencia. Es importante que en el camino podamos aprender o reaprender a cómo discernir en diferentes momentos. Me voy a concentrar en el siguiente comentario, tiene que ver con las tesis. En las tesis es posible observar que cuando se refieren al análisis, no necesariamente hacen un alto o no necesariamente enfocan hacia la sistematización. O sea, suponemos, y esto en el trabajo cotidiano suele ser así, ya en el proceso de la investigación, la sistematización obviamente es parte del análisis, pero el proceso de la investigación no es o no se plasma como ocurre en una tesis. Una tesis es un informe de investigación o un reporte de investigación. Entonces, en ese reporte tiene que quedar claro cómo se realiza el proceso de sistematización, que quizá cuando nosotros hacemos el proceso de la investigación real con nuestros sujetos o con los documentos que estamos revisando, no necesariamente me detengo a sistematizar, sino que lo voy haciendo en el fluir cotidiano y, oh sorpresa, cuando llego al documento, al informe recepcional o a la tesis, me dicen, ¿y esto cómo lo sistematizaste? Entonces es importante avisar, digamos, que aunque nosotros estamos haciendo un proceso de investigación, es importante que se hagan a la idea, o que nos hagamos a la idea de que hay que sistematizar ese proceso. Generalmente lo hacemos con matrices o las famosas tablas. Y lo que solemos hacer es reunir una serie de información que procede del referente empírico, particularmente del corpus, y a veces también suponemos que al reunir esa información del referente empírico ya tenemos el análisis. Entonces, no es necesariamente así. Yo sé que en la vida real los procesos de investigación nos van consumiendo en el tiempo y a veces tenemos prisa por cerrar estos procesos, pero es importante decirles, en el análisis tengo que pensar y reflexionar sobre cómo voy a sistematizar esa información que estoy obteniendo, y también tengo que saber que el acopio y la clasificación de esa información no me va a dar automáticamente el análisis. Hay también, me parece, un vicio en algunos trabajos de investigación o en algunos programas incluso, donde se privilegia los datos por encima de la teoría, ¿no? Cuántos códigos, cuántas categorías, cuántos resultados, cuántas estadísticas, y la teoría, bien gracias allá durmiendo en el capítulo 2 o en el capítulo 3, si se trata de una tesis,
O bien, si se trata de otro tipo de producciones académicas, queda como una especie de relleno o de parche. Pongo la teoría porque me pidieron un marco teórico, pero en realidad cuando yo hago el análisis, pongo mis gráficas y mis estadísticas y puedo prescindir de la teoría. Me parece que eso es un vicio metodológico que hay que erradicar y que el análisis no va a salir naturalmente o como por arte de magia solo con los datos. Y este es un punto con el que iniciaba la charla, es necesario articular los planteamientos, ahí tengo un error con una S, perdón, los planteamientos con los resultados. Es decir, cuando llego a la fase de análisis, tengo que volver a tejer, volver a armar todo el contenido de mi investigación desde el principio hasta el final. Y básicamente la pregunta es, ¿con qué resultados voy a evidenciar que logré los objetivos que me había propuesto? Entonces, estos serían unos primeros avisos, ¿no?, sobre cómo se ha venido trabajando. ¿Qué es lo que vamos a identificar en este trabajo? Primero, como les decía, el diseño metodológico, generalmente las investigaciones de grado nos piden que identifiquemos el enfoque, el método, la técnica, el instrumento de acopio de la información. Pero esto yo siempre se lo he dicho a mis estudiantes, que los quiero mucho y siempre me están enseñando muy grandes lecciones. Nadie nos avisó en el capítulo de metodología que teníamos que pensar en la técnica de análisis. Es decir, tengo unas técnicas para recoger la información, pero entonces necesito otras técnicas para analizarla. A veces, y solo a veces, la técnica de recolección de la información o de acopio me alcanza para establecer el análisis, pero a veces no. Esto yo desde que estoy haciendo mi diseño metodológico, desde que estoy eligiendo mi método, ya tengo que revisar cuál es su contraparte en el análisis. Quizá más adelante pueda detenerme un poquito en esto. Ya una vez que tengo diseñado, obviamente, el objetivo, la teoría, las preguntas de investigación, la parte técnica, digamos, que les gusta a muchos, mucho, ¿no? La técnica, los instrumentos, los métodos, y ya tengo la información, ya sea de campo o información documental, entonces necesito sistematizarla. ¿Cómo se va haciendo esta sistematización? A veces entramos en caos y creo que por una parte puede ahorrarse mucho si nos adelantan algunos pasos. Ya terminé mis entrevistas o ya terminé mi revisión conceptual, ¿qué sigue? Bueno, tengo que reorganizar el proceso y hacer un ejercicio, generalmente es cronológico, de cómo fui desarrollando cada paso. Por eso tengo que diseñar y revisar qué fue lo que hice, si seguí el método como dije que lo iba a seguir, si hice el número de entrevistas o si revisé el número de trabajos que consideré previamente desde mi planteamiento de la investigación o tuve que hacer modificaciones metodológicas. Una vez que hago esta revisión, entonces viene el procedimiento. El procedimiento empieza con construir códigos, categorías y subcategorías. Esto es, digamos, como el núcleo de la charla del día de hoy, pero era necesario hacer este preámbulo para entender en qué momento del proceso de generación de conocimiento nos vamos a encontrar. Tengo las entrevistas, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar ya el proceso de análisis y yo les recomiendo mucho, y esto con una dedicatoria muy especial a mis estudiantes, donde casi por la cuestión técnica a veces dejamos de lado nuestra vigilancia epistemológica y nuestro posicionamiento ético. Esos ya tienen que aparecer desde aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros dijimos que vamos a cuidar la identidad de los sujetos y nos pidieron que fuera anónima, si tenemos que proteger a la persona o a los informantes que nos han suministrado en un clima de confianza datos que pueden ser biográficos o profesionales o laborales, ya desde esta parte de la sistematización, particularmente cuando voy a empezar el proceso de codificación, tengo que considerarlo, ¿no? Esto lo hemos charlado mucho con un estudiante mío de doctorado, ¿no? La construcción del código. El código tiene que estar construido de tal manera que no le permita al lector identificar quién es, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo dentro de mis informantes claves solo hay un biólogo y yo digo el sujeto 1 que es biólogo,
alguien con 2 deditos de imaginación regresa a la tesis e identifica perfectamente quién es el biólogo y qué número de registro tiene, y puede hacer a lo largo de la investigación identificar quién es el biólogo que proporcionó la información. Ahí ya fallamos en el posicionamiento ético, ¿no? Entonces, la construcción de códigos implica que nosotros sí sabemos quiénes son nuestros informantes, cuidamos los datos que nos dan, los convertimos en información valiosa, pero es importante que el lector no tenga acceso a esa parte. Por eso se crea un código. Si abiertamente vamos a decir quiénes son y los informantes nos autorizan a revelar su dato, su dirección, dónde vive, dónde trabaja y con quién cocina, entonces no tenemos esa preocupación, pero sí tenemos que seguir cuidando el posicionamiento ético y epistemológico. Entonces, si lo ven desde muy temprano, desde que ya terminamos trabajo de campo, y si decidimos hacer entrevistas, que va a ser el ejemplo con el que voy a trabajar, de entrevistas y análisis de textos, vamos a ver entonces que nuestros códigos se van a construir con una relación lógica o con una estructura lógica que al investigador le permita identificar cuál es la fuente de procedencia de esa información, pero al lector no le permite identificar quién es el sujeto. Crear las categorías y subcategorías, me voy a detener un poquito más adelante en esa parte, porque ahí ya tenemos nuevamente la vigilancia epistemológica. Estas categorías y subcategorías vienen del proceso de construcción teórica y epistemológica de la investigación en un primer momento, y posteriormente pasan al referente empírico o a los datos procedentes del corpus. A lo mejor en este momento me voy un poquito rápido para lograr avanzar con los contenidos, pero puedo regresar en la charla si se necesita. Entonces, una vez que ya tenemos la entrevista, no debemos olvidarnos de la transcripción. Están haciendo transcripciones automatizadas, ¿no? Yo de eso me di cuenta en las tesis que reviso, se nota mucho porque el traductor automatizado pone palabras que no van, y si ustedes confían y no revisan su transcripción, puede ser que estén perdiendo elementos importantes. Ahí mi recomendación es que cuando hacen su entrevista pueden apoyarse de campos memo para anotar las reacciones, para anotar algunas preguntas que causan tensión, algunas preguntas que no se responden, algunas actitudes que sean importantes, y esos campos memo, notas memo, ayudan para hacer la interpretación, porque cuando pasa el tiempo nosotros ya no vamos a tener la memoria tan fresca para recuperar qué se dijo, quién lo dijo y cómo lo dijo. Entonces vamos a tener básicamente como principal insumo nuestra transcripción. Esa transcripción va a ser pues nuestra principal herramienta para el análisis y la interpretación. Entonces cuiden mucho, por favor, cuando utilicen la transcripción automatizada. Siempre les recomiendo, y esto mis estudiantes de doctorado van a decir, sí, otra vez, escuchen primero toda la entrevista, identifiquen los elementos centrales, identifiquen qué es lo más importante en función de su planteamiento, la información más importante en función de su planteamiento, para poderlo destacar. En las clases de doctorado hemos tenido muchos ejemplos en donde a primera vista el testimoniante o el informante nos dice, para mí es muy importante el estudiante. Sí, de suyo esa oración tiene un peso y una relevancia, pero siempre la va a tener en función de lo que yo quiero saber y de mis objetivos de investigación. Entonces, el puro testimonio desnudo no me da la relevancia. Entonces, cuando yo escucho toda la conversación, toda la entrevista, ahí puedo identificar respecto de mis objetivos cuál es la información que no se me debe escapar y con la que debo ser especialmente cuidadosa o cuidadoso en la transcripción. La limpieza de esa transcripción va a ayudar a la construcción de códigos, porque lo que les recomiendo es que desde la escucha, ahí ustedes empiecen a hacer como primeras marcas, primeros gestos, ¿no? Es decir, esto es importante y lo puedo trabajar de esta manera, o esto no se me debe escapar, y conforme escuchen el grueso de las entrevistas, ya van a identificar temas. Y tampoco tenemos Por ahí hay mi información. Gracias, gracias. Les decía que, perdón, pero me distrajo el audio. Les decía que
¿qué les decía? Sí, que la limpieza de la transcripción va a ayudar mucho para que ustedes puedan tener una buena categorización, porque al escuchar el grueso de la entrevista, de las entrevistas, ya van a identificar temas recurrentes o expresiones que puedan ser singulares en cada sujeto, o si están haciendo revisión documental, desde la primera lectura, esta lectura más plana, tipo escáner, van a identificar los elementos centrales que ustedes pudieran recuperar en un futuro, digamos, en el siguiente momento del análisis. Esto aparentemente es lo central, construir el código a partir de la transcripción y de la información que ya tenemos, y luego pasar a las categorías, como si mecánicamente hiciéramos paso A, paso B. Esto no es así, se presenta en el informe o en el trabajo recepcional o en la tesis, se presenta en un apartado, pero no quiere decir que esto ocurre mecánicamente, porque construyo mi código y entonces paso a las categorías. No, aquí hay un proceso de construcción o de elaboración intelectual, ¿no? Cuando utilizan, a veces están utilizando software para hacer las categorías o para identificar ya en su transcripción las unidades de sentido, las unidades de análisis. El software no piensa, el software recibe una instrucción que ustedes le van a dar y el software va a jalar la información, pero como un escáner, haciendo un escaneo. No le va a dar sentido interpretativo, no le va a dar el peso, cierto énfasis o hacer ciertos hincapiés. ¿Por qué? Porque los códigos, vamos a ver un ejemplo, nos van a hacer pequeñas cajitas o pequeños marcadores para identificar información importante. Pero de mí depende, de mi trabajo intelectual, de mi andamiaje conceptual y metodológico, depende que esas cajitas o esos marcadores, que son los códigos, puedan articularse entre sí a nivel de dato y posteriormente articularse con la teoría. Entonces, puedo tener códigos bien bonitos, pero eso no significa que automáticamente voy a pasar a la categorización, porque la categoría exige un trabajo de andamiaje entre la teoría y el dato. ¿Cómo se va a conseguir ese proceso de andamiaje o cómo tratamos de llegar a él? A través de las preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué es lo que en teoría tiene que ver con las preguntas y los objetivos? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero descubrir? Y a partir de ello, vuelvo a la teoría y vuelvo al dato. Ahí es donde está, digamos, para mí, el quid de la categorización, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque creo que el puro dato por sí mismo no me va a dar una categoría. Aunque tenemos las categorías emergentes, hay un trabajo conceptual ahí. Luego, aunque esto es muy, muy importante, hacer los códigos y las categorías, luego pasaré un poquito por lo de las categorías intermedias y priorísticas, tenemos la presentación de resultados. Ya hice los códigos, ya hice la categoría, pero no sé cómo presentarlos. Aquí es donde tiene mucha importancia las matrices, las tablas, las gráficas, porque tengo que presentarlas de un modo organizado. A veces, si tenemos muchos códigos, hacemos demasiados códigos y demasiadas categorías, como si fueran arbolitos. Y el problema de esta construcción como arbolitos es que al final no queda claro cuál es el resultado de la categoría. Aquí yo les recomiendo ser muy, muy esquemáticos, ¿no? Vamos a ver después un ejemplo. La categoría debe tener cierto número de códigos y cierto número de subcategorías. Es una decisión arbitraria. Sabemos que en la investigación siempre hay datos muy importantes que a lo mejor no me alcanzan. Hay principios teóricos para subsanar ciertos requerimientos metodológicos. Por ejemplo, el principio de saturación. Perdón. Está el principio de saturación, el principio de inconmensurabilidad, ¿no? Una serie de elementos que nos dice la teoría que nos van a ayudar para definir cuál categoría sí se debe quedar y cuál categoría debe de salir del informe, no de la investigación. Eso es bien importante.
Yo puedo tener muchas categorías y muchos códigos con información relevante para mi trabajo de investigación, pero no significa que todo cabe y que todo debe de estar ahí porque todo es importante. Yo sé que cuando hacen una investigación les cuesta mucho quitar algo de la tesis, yo pasé por ahí, pero es importante tener el recaudo. No todo cabe. Por la consistencia metodológica interna es necesario eliminar, pero vamos a eliminar códigos o subcategorías en función del planteamiento y en función de algunas recomendaciones metodológicas para que tengamos consistencia en nuestros datos. No se trata nada más de eliminar por eliminar, se trata de tener criterios para decir y decidir cuáles categorías y códigos tienen suficiente peso, las voy a poder, entre comillas, comprobar y me van a llevar, entre comillas, casi directamente a la resolución de los objetivos. Digo casi directamente porque dijimos que no era un proceso mecánico, ¿no? Pero lo que yo encuentre en mis categorías es lo que es el insumo para la presentación de resultados. Luego, en algunos modelos de investigación se nos pide que hagamos triangulaciones. La triangulación, a mi parecer, es un proceso que ayuda para valorar si lo que nosotros ya logramos es consistente, si las respuestas que obtuvimos son consistentes con la información que yo voy a mostrar como hallazgos o resultados principales. Es decir, en la sección de resultados, en el capítulo de resultados, voy a decir qué fue lo que encontré al realizar la investigación, si se cumplen o no se cumplen los objetivos que formulé, y entonces casi que las respuestas a si se cumplieron mis objetivos o no dependen del proceso de triangulación, de que sea consistente mi investigación. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, en la narrativa biográfica o en los métodos narrativos donde entrevistamos en primera persona al biografiado, pues ahí dicen, ¿y cómo hago la transcripción? Ah, pues muy sencillo. Voy a los registros, voy a los álbumes, puedo ir a los archivos de la escuela, a las fotos familiares, triangular información con algunos parientes, con algunos amigos. La intención es tener y poder afirmar datos que sean, entre comillas, verificables, ¿no? Y recordemos que en investigación cualitativa la sistematización y la confiabilidad son elementos muy importantes que no se obtienen de manera estadística, como en un alfa de Cronbach, pero que sí necesitamos apoyarnos para que la información a la que llegamos no sea resultado de nuestra imaginación, nada más. Entonces, la triangulación es el método que elegimos para darle consistencia a los datos y a nuestras afirmaciones. Luego tenemos el proceso de interpretación. Esto también hago algunas notas. La interpretación creo que ya se viene dando desde el momento en que estamos en el trabajo de campo. Me parece que desde campo, cuando empezamos a obtener información directamente de los informantes o de los documentos de archivo que estemos analizando, ahí creo que ya empezamos a hacer interpretaciones. ¿De qué tipo? Pueden ser muy primarias si se quiere, ¿no? Confirmamos si lo que pensábamos era correcto o no. Confirmamos si hay algunas variantes entre lo que los sujetos nos dicen y lo que en la teoría nos afirmó. Empezamos a encontrar datos respecto de cómo se comporta, entre comillas, el objeto, cómo se comporta el objeto es una metáfora, ¿no? Y si ese comportamiento del objeto va acorde con lo que habíamos supuesto o con nuestros supuestos heurísticos o con estas primeras premisas que ya teníamos antes de empezar la investigación. Creo que desde ahí ya empieza un proceso de interpretación muy básico y muy primario. Pero ya al momento de presentarlo en el reporte de investigación, esa interpretación tiene que profundizarse, tiene que ser mucho más compleja.
Todos los momentos anteriores del diseño metodológico, la sistematización, la presentación de resultados, tienen que ver con el dato, con los datos que yo obtuve y cómo los logro articular con mi teoría, ¿no? Y hay datos que no van a articularse con la teoría, que no se puede, ¿no? Y eso implica discriminar. Cuando llego al momento de la interpretación, no es solamente un ejercicio mecánico que está en todas las tesis cualitativas. El informante dijo que hacía mucho calor. En el testimonio anterior se puede ver cómo el informante el día de la entrevista tenía mucho calor. Perdón, eso no es interpretación. O sea, la interpretación no es voy a tomar mi código, mi categoría y voy a poner mi testimonio tan cuidadosamente seleccionado para parafrasear lo que dice el testimoniante. Ahí entiendo que es un proceso natural porque estamos identificando la información relevante. Pero el tener los testimonios o el tener las secciones identificadas no me va a dar automáticamente la interpretación. La interpretación surge de este proceso de reconstrucción desde mi planteamiento, qué fue lo que encontré en términos de datos y hallazgos y apuntan hacia las conclusiones. Yo voy a interpretar si la teoría que estoy utilizando fue la adecuada o no, si se quedó corta frente a mis expectativas o no, si la información que obtuve con mi guión de entrevista o con mi ficha de análisis documental fue de calidad para poder cumplir el objetivo. Y generalmente en investigación cualitativa trabajamos con fenómenos. Entonces yo tengo que explicar, aunque se escuche y aunque algunos creen que explicar es un verbo positivista, no lo es, me refiero cognitivamente, tengo que explicar el fenómeno, tengo que explicar cómo llegué a él desde el planteamiento de la investigación, qué fue lo que encontré ya en campo o en los archivos, cómo se comportó ese fenómeno a partir de que yo lo estuve observando y a dónde llegué. Pero eso no es la interpretación. La interpretación tiene que ver con un nivel meta, donde digo, ¿por qué eso fue así y no de otra manera? ¿Qué influyó para que este proceso de evolución del objeto, que yo ya puedo dar cuenta bien de él, cómo ocurrió, por qué ocurrió, en qué condiciones ocurrió? Y ahí es donde yo necesito interpretar. Entonces, todos los momentos previos de análisis, de codificación, de sistematización, de categorización, tienen que ver con el dato. Una vez que obtengo el dato, todavía está por concluirse ese momento de interpretación básico o primario que inició en el trabajo de campo. Llegar a la categoría o llegar al testimonio, eso no es tener ya la interpretación, porque todavía falta otro momento, un momento entre comillas más explicativo del fenómeno, y en donde yo ya puedo dar cuenta de por qué el fenómeno se comportó de la manera en que yo lo observé. Ahí me parece, digamos, desde mi punto de vista, que podríamos anclar un proceso de interpretación. Ahora, ni las tesis de maestría ni las tesis de doctorado alcanzan a llegar a ese proceso de interpretación en términos, por decirlo así, más cognitivos, porque el proceso de investigación, el que vive el sujeto que investiga, tiene una gradualidad, una complejidad que no se va a limitar o no se va a ajustar al cronograma de trabajo o a los capítulos de la tesis o a la estructura del documento recepcional. Muchas veces terminamos la investigación, nos graduamos y allá como al año y medio o a los 6 meses empiezan a caer los 20. ¡Ay, con razón pasó tal cosa! ¿No? ¿Cómo no supe esto? Lo hubiera dicho en mi examen hace 3 años. Pues no, el proceso de interpretación requiere también de un ajuste, de un andamiaje conceptual y metodológico y con los datos que no se da de manera instantánea, no es una sopa, ¿no? De esas que se meten al microondas. Es un proceso. Y entonces, llegar a este nivel de interpretación que es un poquito más complejo, no es algo que uno vaya a lograr de manera automática. Ya terminé todos los pasos, ya codifiqué, ya categoricé, ya tengo mis testimonios, ya los triangulé, ya estoy en la interpretación. No, es muy respetable. Si alguien tiene otro punto de vista, será un encanto poderlo escuchar y aprender. Pero digamos, en mi experiencia,
creo que este momento de la interpretación es un proceso mucho más complejo que tiene que ver ya con otro tipo de andamiajes conceptuales que no necesariamente van a estar presentes al momento de escribir un informe recepcional, ¿no? Bien, ahora sí, el objeto de esta charla, la codificación. Esta es la parte más sencilla. Básicamente hay muchos materiales de metodología, muchos materiales que ustedes pueden consultar respecto de cómo codificar. Pues codificar es hacer un código, generalmente en una entrevista o en un documento. Lo que hacemos después de transcribir es, bueno, ver cuáles son las unidades de sentido que dice esa información. Y generalmente dividimos, podemos hacer estas clasificaciones más naturales o intuitivas, o hacer clasificaciones de acuerdo a taxonomías o tablas que previamente nos haya proveído la teoría, o herramientas que nos haya proveído otro tipo de material. Por ejemplo, en el caso de un compañero de doctorado que está trabajando con modelización matemática, encontró un esquema que le dice cómo leer la representación matemática, el gráfico. Entonces, él ya no tiene que crear una división natural o intuitiva, sino que ya la teoría le está proporcionando una clasificación, y esa clasificación es la que va a usar con su corpus. Generalmente, cuando es cualitativa y son abiertas, ¿no? Codificaciones abiertas, pues la vamos haciendo de manera más natural. Dividimos los contenidos en unidades por grandes temas o por redes semánticas, ¿no? O campos semánticos. Luego vamos a empezar a conceptualizar. Al principio nos salen muchas unidades temáticas, pero después vamos a hacer un filtro y vamos a nombrar a unidades temáticas, ahora sí que como familias. Tenemos muchos temas y vamos a acercar los temas. El grado de parentesco que podamos establecer entre los temas nos va a ayudar a identificar cuál es la unidad temática con más espesor o consistencia. Esto es muy similar a lo de la saturación de las categorías con Clase y Strauss, ¿no? Una vez que ya tenemos aquellas unidades temáticas que tienen peso, este espesor va a venir también de la teoría y de mis objetivos, ¿sí? A veces tengo poquitos códigos, pero son los testimonios tan contundentes que son suficientes para poderlos considerar en la categorización. No es solo un asunto de mayorías. La unidad temática gana espesor o gana peso, digamos, para el tratamiento de la información a partir de qué tan relevantes son esos datos para responder los objetivos de la investigación, no por cuántas veces se repite una palabra. Este es otro tipo de análisis, ¿no? Cuando nosotros tenemos las unidades temáticas más espesas, pues entonces ahí es donde empezamos a hacer códigos. No empiezo a hacer códigos a diestra y siniestra en la primera vez que voy a leer mi transcripción. Tengo que identificar primero los temas. También, ahora sí que me voy a pasar con ejemplos, pero hay estudiantes que, como van atrasados en la transcripción, pues de una vez aquí está ya mi categoría y entonces empiezo a marcar en directo la categoría sin marcar el código antes y sin marcar mi subcategoría. Eso no va a servir, van a tener que regresar. Entonces, aquellos que tengan prisa, empiecen por hacerlo bien para que terminen pronto. Porque empezar y saltarse pasos para terminar pronto, porque ya me están pidiendo el capítulo, esa es la peor estrategia que podemos tener. Vamos a identificar nuestras unidades temáticas y le vamos a dar espesor a partir de qué tan valiosos son los datos que estoy encontrando en función de mis objetivos. Ya que tengo estas unidades temáticas, entonces ya les puedo poner un término, un color o un número. Esa nomenclatura la pueden crear. Pueden ustedes hacer su propia nomenclatura y serán los primeros códigos que se van a asociar a la unidad temática. Generalmente al principio tenemos 20 códigos en una unidad temática, pues otra vez tenemos que filtrar y tenemos que depurar. Vamos a identificar relaciones entre códigos, si hay relación de subordinación, si hay relación de contigüidad, y vamos a tratar, ahí esa es una parte también de consistencia de la información, que el código tenga fuerza para jalar a códigos hermanos. El código que va a estar asociado
posteriormente a mi categoría es aquel código que pueda chupar más unidades de sentido. Eso es lo que le va a dar consistencia, ¿no? En términos metodológicos, es el principio de exhaustividad de las categorías. Cualquier unidad debe poder ser ubicada en alguna de las categorías. El sistema de categorías es capaz de cubrir todas las posibles unidades diferenciadas en los datos. Bueno, esto que es del libro se traduce en, solamente voy a dejar aquel código que tenga fuerza para atrapar a todos los códigos similares. Si es un código que solo aparece una vez, pues está condenado a perecer. El código que se queda es aquel que tiene más fuerza atrayente de los otros códigos, ¿no? Estos son los famosos significantes flotantes, ¿no? Por ahí con dedicatoria especial para los de análisis político de discurso, ¿no? Entonces, el código que tiene más fuerza, ese es el código que se queda. Y a su vez, ese código va a jalar a otros códigos hasta saturar la unidad temática. Esto yo se los platico, pero en términos de lechura requiere de hacerlo práctico, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Y estos códigos, que hicieron ustedes el registro, van a estar asociados a unas unidades temáticas. Ya con mis unidades temáticas, o sea, ya hice un ejercicio de filtro, de reducción, la categoría es, ahora sí que, como las relaciones de familia, la madre. La categoría ocupa el lugar de la madre o del padre, para no ser estrechistas, ¿no? Padre o madre, ¿no? La categoría central y a su vez tiene hijos, que son las subcategorías. Yo les recomiendo, como decía antes, el comercial del Consejo Nacional de Población, ¿no? Una familia pequeña vive mejor. No es cierto, pero es más consistente. Un padre o una madre que solo tenga 2 hijos, o sea, 2 subcategorías. Esto es arbitrario. Si quieren hacer 20, allá ustedes. Pero, digamos, lo que siempre recomiendo son 2, máximo 3 subcategorías, porque uno se convierte en buzo y al final no es tan sencillo volver a unirlas. Ahorita estamos en el proceso de análisis y de separación, pero después tendremos que volver a unirlas para llegar a un estadio distinto de la información. Entonces, va a ser muy difícil. Si nosotros desagregamos y desagregamos, pues va a ser muy difícil volver. Estas categorías, vuelvo al posicionamiento y a la vigilancia epistemológica. Las categorías a priorísticas ya vienen de mi teoría. No las tengo que construir, ¿sí? Ojo, la categoría priorística que ya viene con mi teoría generalmente está desde mi objetivo, ahí viene clavado, o vienen mis objetivos particulares. Luego tengo las subcategorías emergentes. Son aquellas que la teoría no podía considerar y siempre les doy este ejemplo. Piaget, cuando estaba en su casa, no estaba pensando en que ustedes iban a trabajar en una escuela primaria multigrado en Oaxaca. Pues no, van a haber datos muy importantes de la escuela primaria de Oaxaca, pero que van a alimentar a la teoría. Entonces, es posible que surjan categorías emergentes. Esta categoría va a ser emergente y puede formar parte del análisis siempre que sus códigos estén bien saturados. Si nada más apareció un código y ¡ay, qué interesante esto!, no les va a alcanzar para sostener una categoría emergente. La categoría emergente se sostiene a partir del dato, es el dato el que apuntala a la teoría, por lo tanto, deben de tener códigos bien apretados y bien saturados para poder sostener la categoría, ¿no? Perdón, perdón. Sí, como tengo los audífonos, me rebota mucho el audio, disculpen. Bien, ahora el ejemplo. Ya, voy cerrando, lo prometo. El modelito, digamos, es un modelo que va de lo general a lo particular. Se puede adaptar, se puede modificar. No hay una regla, siempre y cuando se apeguen a un libro de metodología lo más que se pueda, ¿no? Entonces, mi categoría debe ser mamá, debe de incluir a sus hijos y a sus nietos, o debe ser papá con sus hijos y con sus nietos. Y aquí tenemos la relación jerárquica. En mi categoría debe entrar la subcategoría y a su vez los códigos. Yo por eso del lado izquierdo les digo, no abran 15 o 20 códigos,
Solo dejamos aquellos códigos que dejen bien saturada la categoría. Entonces, jerárquicamente tenemos códigos por colores, por números, por letras, y después con esos códigos armamos una subcategoría. Y con el conjunto de subcategorías armamos la categoría. Entonces, en el ejemplo que les voy a comentar muy rápidamente, para poder abrir paso a la conversación, estas son dos que conozco muy bien. La categoría es categorización del sentido. Esto ya viene de la teoría. Yo no digo cómo se construye el sentido, la teoría ya me explicó cómo se construye el sentido, es una categoría a priori o a priorística, y tengo dos procesos que explican la categorización del sentido. La categorización del sentido se expresa por la condensación y por el desplazamiento. Entonces, subcategoría a priori, condensación, que ya viene de la teoría, y subcategoría desplazamiento también vienen de la teoría. Los códigos vienen de mi referente empírico. Yo tengo dos códigos, ¿no? Docencia es el código, acuérdense que tiene un rasgo, ¿no? Entonces, docencia, yo lo puse con azul, pero me apareció reiterado en cierto número de veces, ¿no? Entonces tengo docencia 001, 002, 003, 004. Aquí puedo aplicar un principio de saturación por frecuencia. Docencia es un término que se repite 250 veces en un total de 2000 palabras, no, pues debe ser un superconcepto o alguien no sabe escribir. Entonces, docencia es mi código y me apoyo con el número de registro. ¿Cuántas veces aparece? Esta es mi codificación. 12001, 002, docencia. Normalismo es el otro código. Aquí yo estoy combinando letras y colores. Si se dan cuenta, la categoría tiene un color, las subcategorías tienen otro color y los códigos tienen otro color. Si revisan el libro de Álvarez Gallú, que paz descanse, justo él nos explica cómo hacer codificaciones abiertas y axiales y con códigos de colores. Esto ayuda visualmente a que no se nos enrede. Y por experiencia, siempre mis pobres estudiantes sufren porque los hago ponerse a colorear, a recortar, y es una parte muy divertida de la investigación cuando uno no la hace, pero para poder saber cómo funciona, pues tienes que pasar por la experiencia. Sé que sufren mis estudiantes, pero estoy convencida de que eso les hace estar muy, 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 muy claros de que cuando van a hablar de la subcategoría, el dato no les va a flaquear, porque saben en dónde están, saben quién lo dijo, saben en qué testimonio están y hasta el colorcito que tiene en la tabla. Entonces, eso al cerebro le ayuda para hacer los andamiajes conceptuales. ¿Cómo lo estamos planteando? Esta es una tabla que la plantea Cisterna y que la hemos adaptado. Tengo mi objetivo general, mis objetivos específicos, y aquí es donde aparecen mis categorías. Aquí está categorización del sentido y aquí están las subcategorías. Estas son a priori. Se supone que tanto la subcategoría condensación y desplazamiento, lo voy a leer hacia la izquierda, condensación y desplazamiento explican cómo se categoriza el sentido. Y esta categoría explica cómo se cumple el objetivo específico. Y este objetivo específico abona al objetivo general. Entonces, es una cadenita, es una secuencia lógica. Por eso sus códigos tienen que estar bien saturados. ¿Por qué? Porque hay un principio de exhaustividad, pero también hay un principio de exclusión mutua. Cada unidad se incluye en una categoría y en una sola categoría. Hay un principio único de clasificación. El código docencia 004 no puede entrar en la categoría de condición de producción. Tiene que quedar solo, como en la tablita anterior, aquí. Docencia y normalismo solamente forman parte de condensación y únicamente de condensación, y esto tiene que ver con estas subcategorías y esta categoría para un objetivo específico. Esto es muy importante porque si lo logran, eso va a implicar que no se les va a duplicar el referente empírico en el análisis. ¿Cómo hacemos la sistematización? Esta tablita nos la inventamos. Yo tengo una versión que hice en la tesis de doctorado y hay otra versión que está en la bibliografía que hicimos con Rodolfo Cruz Vadillo para poder establecer estas relaciones lógicas, ¿no? Entonces, la categoría es categorización del sentido, la subcategoría es condensación y aquí se explica que la condensación es la relación de sustitución
entre significantes, mi código 1, mi código 2, mi término, que es docencia. Aquí tenemos docencia 001, docencia 002, que son las que veíamos en la lámina anterior. Y aquí es donde aparece el corpus. En docencia, en investigación, un vínculo y construcción, registro, este es el registro del corpus, no es lo mismo registrar el corpus que registrar los códigos, hay diferentes subregistros, por decirlo así. Aquí ya estoy parafraseando, se afirmó que las relaciones entre ambas actividades, docencia e investigación, son posibles y complementarias para el mejoramiento de las prácticas educativas. Aquí yo no estoy poniendo la transcripción directa del fragmento, eso está ya en el capítulo, pero en la tabla, a mí estas me permiten, este tipo de registros me permite comparar. El registro 002 de docencia, en reflexiones sobre dos perfiles universitarios, el docente y el investigador, dice que no es conveniente reforzar el vínculo docencia-investigación, ya que los dos roles ambos roles tienen funciones complejas que difícilmente pueden incorporarse en un solo individuo. Aquí yo ya directamente parafraseé el contenido de mis dos textos analizados y aquí están sus registros. Esto me permite ver, este registro solo aparece en docencia y este registro solo aparece, no está duplicado el número de registro. Este es el res y este es el p. Entonces, dos elementos del corpus distintos están en dos códigos diferentes y forman parte de una subcategoría. Estos que están aquí ya no pueden aparecer en otra subcategoría. Ese es el principio de exclusión mutua. ¿Sí? Hice directamente una paráfrasis que me permite comparar mis dos registros. Y de aquí yo ya puedo extender una primera idea. Cuando hablamos de la docencia y la investigación, estos dos términos, docencia e investigación, están vinculados con, me regreso a mis objetivos específicos, a los sentidos atribuidos a la investigación educativa. Es decir, que cuando hablan de la investigación educativa, emergen docencia e investigación, es decir, se condensan. Para algunos investigadores, para algunos autores, hablar de investigación condensa a la docencia y para otros, hablar de investigación no puede subsumir a la docencia. Pero ambos se refieren al mismo proceso, relaciones de sustitución entre significantes. ¿Esto qué quiere decir? No es que el texto tiene que decir exactamente lo que dice mi categoría, sino que yo aquí tengo que interpretar, perdón. Aquí tengo que interpretar. La teoría dice que es condensación y yo voy a encontrar muestras en mi corpus de cómo esa condensación está ocurriendo, ¿o no? Puede ser que llegue a la conclusión de que la condensación no ocurre. Este es un ejemplo que yo trabajé en la maestría de doctorado, en la tesis de doctorado, para ver cómo se hace una cadena de significantes y cómo aquí es donde se dan los procesos de condensación. Investigación condensa a docente-investigador. Entonces, después de haber hecho mis códigos, mis subcategorías y mis categorías, en el volumen del corpus, identifiqué que la condensación se está registrando de manera permanente. Y todos estos conceptos que están aquí, investigación científica, investigación educativa, docente investigador, metodología, tal, todos estos términos se condensan en investigación. Y cuando hablamos de docencia, ahí es donde se condensa docencia de investigación, funciones docentes, perfil docente, profesionalización, enseñanza. Pero a su vez, esta condensación y esta condensación tienen que ver con las líneas horizontales con desplazamientos, que era la segunda subcategoría que no está en el ejemplo. Aquí estamos mostrando la condensación, ¿no? De hecho, aquí hay un error de tipeo, pero no está ahorita tan importante, pero docencia condensa, investigación condensa. O sea, lo que quiero mostrar con esa subcategoría, quizá por hacerlo de manera atropellada, habrá que explicarlo con más detalle, pero
la subcategoría me está aludiendo a un proceso, no está aludiendo a la transcripción textual de la información. Y bien, ¿qué es lo que yo hago? Una vez que ya tengo mi información, pues entonces hago mis grandes núcleos temáticos o mis unidades temáticas, con lo que decíamos de manera natural o intuitiva, que es un proceso inferencial. Luego cruzo los resultados que yo ya tengo en las subcategorías justamente para ver que no se repitan, que no se dupliquen, que estén saturadas, ¿no? Ya crucé estos resultados por cada subcategoría, entonces ya puedo empezar a hacer algunas conclusiones de primer nivel. Si mis subcategorías son consistentes, entonces ya puedo valorar a la categoría. Si mis categorías a nivel de madre y padre son consistentes, entonces yo ya puedo avanzar hacia un resultado consistente o incluso una conclusión. Entonces, las conclusiones que van a estar en mi capítulo de conclusión o en mi capítulo de resultados ya son las que se derivan de la consistencia entre categorías, es decir, desde lo más particular hasta lo más general. Y bien, cerramos. Las sugerencias que yo les podría hacer, esto es como muy abstracto porque depende de sus investigaciones y depende de sus estudios particulares. Pero lo importante es, identifique lo más pronto posible una técnica de análisis que sea compatible con su método, ¿no? Luego, ya que tienes la información y está transcrita, intenta transformar tus códigos para que no queden tan pegados al referente empírico, que se parezcan más a la teoría, ¿no? Que sean analíticos, digamos, ¿no? Ya tengan en su mismo nombre, tengan cierta complejidad. Luego, lo que les decía desde el principio, que evitemos de hacer demasiado extensa la jerarquía. Siempre recomiendo dos o tres subcategorías para poder hacer los análisis y regresar lo más pronto posible a la consistencia de categorías. Luego sería comparar las columnas, es decir, las categorías, subcategorías con subcategorías para conseguir la congruencia. Y luego categorías con categorías, ¿no? Y esto implicaría, si la tienen en tablas o la tienen en matrices, pues que sea hasta gráficamente más sencillo compararlas para que tengan esa consistencia, ¿no? Generalmente trabajamos con matrices y estas matrices pueden incluirse en sus reportes de investigación o en sus tesis si creen que tienen información relevante. Entonces, yo les sugiero no poner demasiadas tablas o demasiadas matrices, sino más bien trabajar con fragmentos o secciones. Y si van a poner el testimonio directamente o la sección del documento que hayan interpretado, analizado, no lo pongan en tabla, sino que traten de hacer un trabajo hasta más, por decirlo así, visualmente más entendible, no sé, algo que sea menos grotesco a la vista, ¿no? Sus tablas pueden pasar a los anexos, a los apéndices, ¿no? Ahí tendrían un muy buen lugar. Y de lo que se trataría es de que utilicen lo menos posible estas grandes volúmenes de tablas y que donde finalmente está la información demasiado condensada que la van a tener que explicar, ¿no? Y por último, identificar el alcance del referente empírico. Yo sé que después de tanto tiempo de entrevistas o tiempo de archivo, cuesta mucho deshacerse de la información y decir, esto no, me costó tanto, no las quiero sacar, ¿no? Entonces, les va a costar. Pero si no es consistente, no.
Yo les sugiero ir de la mano con un trabajo metodológico. Cada técnica de análisis está pensada para un cierto método de investigación. Por ejemplo, si están utilizando Atlas T, la manera en cómo lo analiza tiene que ver con teoría fundamentada. Si su método es más o menos cercano o compatible con la teoría fundamentada, ya la hicieron. Pero si metodológicamente andan por otro lado, tienen que revisar que Atlas T más CUDEA o cualquier otro software, hay de base una metodología de análisis que debería ser compatible con mi método de recopilación de información. Y antes de terminar la presentación, bueno, mostrarles la bibliografía, ¿no? Aquí esta es la bibliografía que se ha utilizado para estas láminas, pero además hay muchísima bibliografía que se puede trabajar. Yo les digo, la técnica de análisis tiene que ver con el método que se elija, ¿no? No es... no debe ser tan separado, no debe estar tan separada la decisión de mi método de acopio con mi método de análisis. Preferentemente, cuando voy a dedicarme al análisis, al acopio de información, se antoja, es recomendable que ya visualicemos qué técnica de análisis tendría que trabajar y cómo sería el proceso una vez que culmine el acopio de la información. Bueno, discúlpenme que me haya extendido demasiado, pero ahí estaba como poniendo unos mínimos, digamos, para poder compartir y, bueno, desear que no haya sido tan atropellado, que hubiéramos abarcado algunos elementos básicos y centrales para poder compartir con ustedes un tiempo y hacer el intercambio. Y, bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora. Vamos a invitarlos a que escriban sus preguntas por el chat y las vamos leyendo para que usted vaya dándole respuesta. Entonces, Sí, de acuerdo. Ok, tenemos una pregunta, doctora. Bertoletti planteaba para el análisis el uso de categorías teóricas sociales, lo que dicen los entrevistados, y las del intérprete que emergen de las anteriores. ¿Esto es similar con el planteamiento de categorías a priorísticas y teóricas, y las del intérprete será la intermedia? Sí. Hay un ajuste, gracias a él y un saludo por su pregunta. Hay un ajuste porque las categorías, acuérdense que en etnografía vienen las versiones EMIC, ETIC, ¿no? Las internas y las externas. Cuando nosotros tenemos las categorías teóricas, esas son las apriorísticas. O sea, apriorísticas son aquellas que vienen directamente del referente empírico. Las categorías sociales, yo las pondría más bien, si son las que emergen de los entrevistados, podría considerarlas del lado de las, pues eso, de las emergentes, ¿no? Ya sean las del intérprete, obviamente cuando hacemos investigación cualitativa, aunque yo sea el analista, estoy implicado en el proceso del fenómeno que estoy observando. Por lo tanto, si son mías, de mis propias lecturas, o son las lecturas de los entrevistados, pues ahí ha ocurrido una mediación, ya sea mía como entrevistador, o la mediación es de la persona que responde el guión de las preguntas, o con la que tenemos una charla. Entonces, tanto las del investigador como las del testimoniante o acompañante son o podrían formar parte de las emergentes. Ahora, van a ser emergentes sí y solo si hay saturación en los códigos, ¿sí? Porque la saturación del código es la que a mí me va a permitir amarrarla. Esos códigos en conjunto, acuérdense que decíamos, el código más fuerte es aquel que chupa a todos sus compañeros y los jala, o sea, los atrapa, y ese atrapar esos códigos es lo que le va a dar pues el espesor o la consistencia. Tienen que ser varios códigos que estén organizados en torno a unidades de significado comunes o cercanas, para que entonces podamos tener una subcategoría emergente.
Y si tenemos esa saturación, ¿no? Entonces, a partir de ahí estaríamos pensando en que esa subcategoría pueda sostenerse con el referente empírico para balancear o para ponerse en articulación con la teoría. Las intermedias, este es un concepto complicado porque Rosa Nidia Buenfil, a la que queremos mucho, nos ha explicado el proceso de la construcción de la categoría intermedia y tiene que ver con un proceso. La categoría intermedia pues está justo en el in-between. No viene exclusivamente de los datos, ni tampoco viene exclusivamente de la teoría, sino que necesitan este cruce, ¿no? Entonces, es el cruce del soporte entre lo que el contenido de la teoría dice y lo que el testimoniante ofrece, donde, por decirlo así a falta de otra palabra, la síntesis de ambos da a una categoría intermedia. Entonces, la categoría intermedia no es ni totalmente de la teoría, ni es totalmente el referente empírico, y a su vez, su contenido tiene que ser particular, de tal forma que modifique a ambos. Quiero pensar como en un ejemplo. Puede ser que la categoría intermedia inicialmente venga del referente empírico, pero si no tengo el soporte, el contrapeso de la teoría, me va a quedar floja, va a quedar solamente como un dato. Cuando consigo que la teoría y la información entren en comunidad o entren en relación, la teoría y lo que viene del dato empírico se articulen, debe de nacer una categoría con un nombre distinto, con una jerarquía diferente, porque es la síntesis, por decirlo así, ¿no?, de estos dos elementos. Yo soy muy cuidadosa para hablar de categorías intermedias porque no podemos desde nuestro capítulo de metodología prever o vaticinar que va a emerger alguna categoría. Incluso podemos terminar todo el análisis del corpus y no necesariamente tener categorías intermedias. No es un requisito, es más bien un proceso como de un hallazgo, un llegar a un nivel de conceptualización pre-teórico. Porque mi categoría intermedia no me va a alcanzar a modificar toda la teoría, todo Piaget, todo Foucault, pero mi categoría intermedia ajusta a mi referente empírico para que esa categoría pueda aplicar solo a ese referente empírico, pero a su vez altere ciertos sentidos de la teoría. Entonces, yo trato de ser muy cuidadosa con eso de las categorías intermedias porque no es, si bien se antojan y tienen un nombre bien bonito, como proceso de intelección me parece que están en un registro epistemológico preteórico, es decir, es algo que no vamos a generalizar, que no vamos a tener axiomas, pero principios que va a poder explicar cómo se gobierna el objeto de estudio, por decirlo con conceptos más Foucaultianos, ¿no? Y no sé, Eric, ya me dirás en la retro si compliqué, si ayudé. Ana Cecilia. Otra pregunta es, sí. Dice, un mismo dato nos puede dar lugar a dos categorías. ¿Esto dependería del sentido de la interpretación del propio dato? No. En esto es muy claro. Hay un librito que es más viejito que la canica, que es de Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil y Eduardo García Jiménez, que es Metodología de la Investigación Cualitativa. Y ellos tienen aquí 3 principios básicos que ayudan a cualquier proceso de categorización. El principio de exhaustividad de la categoría. Quiere decir que una categoría debe ser lo suficientemente ancha, potente, para capturar a sus códigos. El principio de exclusión mutua, y ahí es donde entra esta parte, un mismo dato no nos puede dar lugar a 2 categorías, porque tiene que haber principio de exclusión mutua, solamente en una categoría. Entonces, aquí estamos sistematizando la información. Entonces, ¿dónde la voy a poner si es un dato muy interesante? Pues para eso tengo más códigos. Sus hermanos nos van a decir ese dato con qué familia se va, si se va con los Capuleto o no, ¿no? ¿Sí? El dato es muy importante, debe tener un código, entonces esos códigos tienen otros hermanos de su familia, entonces los hermanos que más jalen a ese código, ellos serán quienes se quedarán con ese dato para cumplir con el principio de exclusión mutua.
Y el único principio clasificatorio. Solamente debe haber una manera jerárquica de ordenar. O todas son verticales o todas son horizontales, es decir, no puedo mezclar diferentes tipos de jerarquización. Entonces, este ejercicio es más bien como conglomerados, ¿no? Conglomerados de códigos que hacen una familia y a su vez esa familia hace una subcategoría y esa subcategoría hace dos o máximo 3 subcategorías, hacen una categoría. La relación entre categorías es la que nos permitirá sostener la información. Entonces es como conglomerados y de echarle montón, ¿no? Ok. Otra vez, me gustaría que se trataran brevemente las implicaciones de la dimensión subjetiva, siempre presente en todo proceso de investigación. La subjetividad siempre en juego erosiona el peso de la objetividad supuesta, teórica o metodológica. Sí, yo les decía desde el principio un poquito pensando en la interpretación. Nosotros desde trabajo de campo, desde mucho antes estamos interpretando, desde que construimos el planteamiento del problema, los objetivos, en las preguntas, ahí van ustedes. Cuando ustedes presentan sus preguntas de investigación en sus protocolos, yo ya sé que les duele. ¿Sí? Y ahí es una implicación casi, bueno, más yo trabajo en narrativa biográfica, para mí es como una huella digital la pregunta. La manera de preguntar, lo que preguntan, los significados de la evaluación para los docentes en el marco de la reforma educativa. Uy, puedo inferir un montón de cosas con esas preguntas. Ahí están los sujetos. No los puedo borrar, no los puedo eliminar. Hace 2 o 3 días había una cuestión bien interesante respecto de la relación entre la subjetividad y la objetividad, por ejemplo, ¿no? Que en la charla de Boaventura de Sousa que tuvo con la directora de CONACYT, Marilena Álvarez Bulía, y decían, bueno, es que cuando hablemos de objetividad vamos a decir sistematicidad, validez, confiabilidad, ¿no? Pero es un supuesto. Ese es parte del acuerdo o de la convención entre científicos o académicos de que conseguimos la objetividad si logramos sistematizar, si logramos validar, si logramos una confiabilidad en los datos. La subjetividad va a estar siempre, siempre. Pero la subjetividad no alcanza como para librar los requisitos de una investigación seria sistemática, profunda, aguda, ¿no? Y siempre va a ofrecer elementos de soporte, esto que llaman la evidencia. La evidencia tiene que tener ese peso. Es una palabra que suelen asociar con el positivismo, pero no es tan mala, ¿no? Lo que yo voy a mostrar en mis testimonios o en mis textos analizados, en conjunto deben ser congruentes con mi hallazgo, con mi conclusión, ¿no? Entonces, para llegar a esa evidencia o llegar a ese hallazgo, tuve que utilizar procesos. Y justo aquí en el análisis de resultados es donde nos preocupa mucho que, porque es subjetivo, pensemos que se puede hacer como Dios nos da a entender. Pues no. Hay momentos y hay procedimientos muy específicos y también muy sencillos. No lo tenemos que inventar todo, pero a veces, si nos echamos un clavado por libros de técnicas de análisis, vamos a encontrar herramientas para poder resolver dudas procedimentales que a su vez van a favorecer a la construcción de la objetividad, pero no vamos a alcanzar ontológicamente una especie de que ya nos salvamos y que ya nuestra investigación es perfecta. No. La objetividad tiene que ver con la validez, con la confiabilidad, y la subjetividad siempre va a estar presente, desde que arrancamos con las preguntas hasta que llegamos a las conclusiones. Ahí me parece que siempre van a estar estos dos elementos. Uno no va a tener más peso que otro, sino que vamos a tratar de articularlo siempre porque son dos elementos consustanciales de cualquier investigación, ¿no? Si estamos jugando, obviamente, en el terreno de la investigación más académica, más formal, ¿no? La siguiente es: realicé la entrevista a profundidad y la codificación con colores, y al realizar la categorización quedaron sobrando oraciones que no están en una subcategoría. Entonces, ¿esas oraciones se eliminan? Sí, nuevamente los principios de saturación, los principios de exhaustividad, ¿sí? Sí, no pueden hacer juego con los demás códigos, nos duele mucho, pero van a tener que quedar fuera y
no podemos poner en riesgo el soporte de la evidencia, no podemos poner en riesgo las conclusiones y decir que por una oración toda la investigación depende de ese dato. Entonces, por eso estamos haciendo la subcategoría. Si no, caería, por ejemplo, cae el sentido de hacer subcategorías y categorías y divisiones y clasificaciones, ¿no? Ahora, a veces tenemos en una oración información muy importante condensada, sí, pero tiene que poder establecer relaciones jerárquicas o relaciones de cercanía o relaciones de proximidad o otro tipo de relaciones, analogías, metáforas, aporías, con otros datos. El puro dato suelto no me va a alcanzar para poder sostener una conclusión. No puedo hacer una conclusión de un enunciado. Entonces, creo que ahí habría un elemento, un criterio de ponderación, ¿no? La siguiente es, ¿qué estrategias puedo emplear para elegir el código principal e ir descartando otros? No hay como una estrategia para descartar y elegir nuevamente, hagámoslo por conglomerados o por familias, ¿no? Por eso sirven mucho los colores, porque tenemos todo un pantone para poder ir estableciendo relaciones de cercanía, ¿no? Lo que hace Atlas-T justamente son redes de sentido para poderlas vincular. Entonces, generalmente esto se decanta en algunos tipos de análisis de discurso por frecuencia, ¿no? Ciertos términos que aparecen más repetidos o en otros tipos de análisis más semióticos por unidades de sentido, las unidades de sentido más espesas, ¿no? Entonces, a los estudiantes y a los compañeros siempre les digo, dejemos las que tienen más peso y las que están flotando, pues esas no. Las que tienen más solidez, las que vamos a poder apuntalar resultados con esas, ¿no? Bien. Siguiente. Sería muy interesante saber si a lo largo de un proceso de investigación se podría hablar de diversos usos de la teoría. Si es así, ¿cuáles serían esos usos? Bueno, sobre los usos de la teoría hay un libro completitito que está coordinado por Marco Antonio Jiménez García en editorial Plaza y Valdés, que a lo mejor está agotado, pero ya encontrarán algunas partes, y Rosa-Nidia Buenfil ha trabajado mucho sobre los usos de la teoría. No es una clasificación. Encontró, por ejemplo, que en investigación educativa a veces la teoría se usa como relleno. Cubro con el requisito de que me están pidiendo un capítulo teórico y ahí va, pero no se utiliza como herramienta de análisis. Hay otro que es un uso más bien peyorativo, ¿no? Usamos a la teoría para descalificar lo que se hace en investigaciones o en otros trabajos. Entonces, respecto de los usos de la teoría, yo les recomendaría que pudieran revisar ya materiales mucho más específicos de Rosa-Nidia Buenfil, de Marco Antonio Jiménez. Hay varios libros en la colección del Seminario de Análisis de Discurso y Educación, del SADE, que los van a encontrar algunos en internet, ya están digitalizados, en donde no podemos, sería como muy abrupto, grosero, muy grotesco tener una clasificación de usos de la teoría para saber cómo yo voy a usar mi teoría, porque cuando Rosa-Nidia lo planteó debe haber una conferencia en el COMIE de ella, debe estar en internet alguna conferencia sobre los usos de la teoría, sino es más bien cómo sabemos de qué forma se usó la teoría, pues hasta que la vemos en una investigación. Pero no hay manera de vacunarse, de, yo sí voy a hacer un buen uso de la teoría, entonces me vacuno con esta clasificación para que mi tesis no peque de algunos errores que hay en otros trabajos. Es al revés, hacemos un análisis de cómo se usa la teoría, nosotros preferimos hablar como cuerpo teórico, como cuerpo conceptual, como caja de herramientas, como herramientas conceptuales, porque el registro de la teoría, digamos, si fuéramos muy puristas, no lo cumpliríamos en investigación educativa, ¿no? Nosotros no hacemos teorías del tipo de la física o del tipo de la sociología más estructural, ¿no? Nosotros más bien hacemos teorizaciones o aproximaciones, ¿no? Por eso, esto tiene muchísimo que ver con los comentarios que hay en el chat respecto de la subjetividad y respecto de los regímenes de verdad. Cuando nosotros hacemos investigación y consideramos a la teoría como herramientas conceptuales, pues obviamente nos inscribimos en algún registro obviamente un registro conceptual, pero también un registro, un régimen de subjetividad con unas ciertas reglas del juego que para nosotros van a ser pensables y posibles ciertos objetos, y que si uno cambia esas herramientas conceptuales, pues muchos objetos pueden modificarse, cambiar, y el papel del investigador también va a cambiar, obviamente, ¿no?
Y José Carvajal opina que no hay objetividad absoluta, posible porque la subjetividad es ineradicable. Sí, esto tiene que ver con los principios, la parte ontológica de la investigación, digamos que no discutimos aquí, pero pues siempre está vinculado, obviamente, ¿no? A nivel ontológico, digamos, podríamos incluso decir que más allá de verdad, decir que es verdad o no es verdad, o decir que hay objetividad o decir que hay subjetividad, son enunciados que no podríamos comprobar en el sentido de sus últimas consecuencias. Por eso estaríamos en una especie de registro ontológico, ¿no? Desde el lado, sobre todo de la investigación cualitativa, ya no solo como en su nivel técnico, metodológico, sino en su nivel de enfoque, en su nivel epistemológico, gran parte de la investigación cualitativa se sienta sobre unos pequeños ladrillitos, ¿no? Sobre unas pequeñas basecitas que están montadas en el supuesto de que la construcción del mundo es una construcción social. Por lo tanto, es precaria, temporal, contingente, está agujerada, es frágil, ¿no? Son tan poquitas piedritas que se puede hundir en cualquier momento, ¿no? Y esto arranca desde el viejo Nietzsche y para atrás, ¿no? Pero es un principio ontológico. Ahora, digamos, no lo discutimos tanto en cuestión de metodología, pero debería hacerse esa discusión antes de elegir un método de recopilación de información. Si nosotros coincidimos en que justamente los sujetos, o bueno, esto que llamamos sujetos, somos una construcción social, precaria y contingente, todas las otras producciones que hagamos tienen el mismo carácter precario y contingente, por lo tanto, la objetividad es una aspiración que se construye sobre una idea de verdad, ¿no? Entonces, esa idea de verdad, esa aspiración, bueno, son elementos que nos ayudan a movernos en el espacio académico. Yo no puedo llegar a mi examen doctoral y decirles, bueno, como esto es pura subjetividad, ahí nos vemos. Pues no, porque estoy jugando las reglas del juego de un doctorado y de una institución formal donde hay ciertas condiciones de producción y generación del conocimiento. Eso es bien importante. También son contextuales, ¿no? Entonces, donde en algún lugar se pueden investigar ciertos objetos, están prohibidos en otros, pero tienen que ver con esta disposición a creer en esa verdad, en creer que esa es nuestro principio, ¿no? Eso no es único, eso no está sellado, ¿no? Entonces el principio de verdad o el régimen de verdad es contextual y es histórico. Ahí es una clave de Foucault, digamos, para poder pensar que la investigación que hacemos, en términos más técnicos, metodológicos e instrumentales, ayudan a la construcción y a fortalecer ciertos regímenes y ciertas reglas del juego en las que nosotros estamos adscritos, ¿no? Y que para nada son las reglas universales, que más bien son particulares, jugando como universales, y que tienen validez para cierto contexto y cierta condición histórica. Ahí coincidimos totalmente con la fenomenología, con la hermenéutica, porque son interpretaciones históricas, ¿no? Me parece esta pregunta es importante. interesante. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar. Perdón, hay un comentario ahí de un invitado de Fabio, lo voy a leer ya para ir concluyendo. De la importancia en la investigación educativa, incluso el estatuto ontológico de acciones cotidianas, se ha esencializado al igual que la noción de objetividad y las otras tantas nociones sacralizadas en la investigación. Bueno, por parte del cuerpo académico, de formación docente y su impacto en la educación del Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, queremos agradecer a usted su valioso tiempo para la conferencia, y sabemos la calidad de lo que nos ha dado, por la experiencia, también el ser testigos, porque fuimos alumnos de usted, de varios de nosotros, y entonces le vamos a presentar un reconocimiento que posteriormente se lo vamos a entregar en persona una vez que termine la etapa de confinamiento. Y le voy a dar lectura. El cuerpo académico, formación docente y su impacto en educación, BINE, JCB02, otorga el presente reconocimiento a la doctora Dulce
Dulce María Cabrera Hernández, por su participación en el Seminario Permanente de Temas de Investigación Cualitativa con la temática Análisis Cualitativa a 23 de junio de 2020. En este caso firma la doctora Adi Santillana Romero, quien es líder del cuerpo académico. Y bueno, por parte de nosotros queremos agradecer, y considero que más adelante pues sí, podemos seguir invitándolas para diferentes temáticas que usted domina en todo su gama de saberes. Muchas gracias. Adi, te dejo el micrófono. Pues nuevamente un agradecimiento, doctora, porque sabemos de la calidad de la información que maneja, y además creo que fue muy didáctica en el sentido de que tenemos alumnos de licenciatura, maestría, doctorado, y creo que pudo conjugar en esta presentación ese matiz de respuestas y de intereses para que quienes están iniciando en la investigación, pues se animen y además sigan en esa profundización de análisis que ahorita estamos realizando en la normal con los alumnos de licenciaturas, pero nuestros compañeros que ingresaron también y que están en maestría o doctorado, pues también se suman a esta parte en un nivel de profundidad mayor. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es un privilegio verla, y creo que además en esta parte que para mí era muy importante que algunas de nuestras alumnas y alumnos la conocieran en esta idea de establecer hacia dónde quieren ir y trazar una trayectoria académica. Creo que es un excelente ejemplo de docente y de investigadora. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por sus lindas palabras, porque no saben cómo ponen de alta la vara. Entonces uno está obligado a superarse siempre. Entonces, muchísimas gracias y con muchísima humildad. Es un privilegio aprender con ustedes. Y sobre todo, hay que poner en duda también esto, aunque me oigan tan seria, también hay que ponerlo ahí como en remojo para que estas ideas cambien, se fortalezcan y que podamos también estar a la altura de lo que se va modificando. Hay muchísimas metodologías emergentes que están poniendo estos procesos en su límite y están exigiendo aprender de otras maneras. Entonces, aquí todavía estamos hablando de las metodologías más canónicas, ¿no? De las más convencionales, pero hay muchos métodos y objetos que ahorita justamente están poniendo una línea, un límite, y que nos invitan a superarnos. Está la etnografía virtual, la etnografía digital, procesos de análisis de discurso que no pasan por el registro semiótico ni por el registro de las frecuencias, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo el mismo campo también va demandando una actualización permanente. Entonces, quizá que los libros de metodología se están quedando un poquito más rezagados, ¿no? Ahora en artículos encontramos muy buena información para los que trabajamos con Max van Manen, también está entrando con más fuerza la reflexión fenomenológica, hermenéutica y biográfica. Yo trabajo en narrativa biográfica, entonces hay que estarse continuamente actualizando, y por más que hayamos aprendido 2 rayitas, pues lo que sigue es seguir comprometidos con la formación en la investigación. No está todo dicho, y les agradezco la invitación para seguir formándonos en investigación educativa. Mil gracias, y a todos por su tiempo y por su aguante. Gracias, no, al contrario. Muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Gracias a todos, buen provecho. Gracias. Chao, amigos, gracias.